Hola héroes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Norru. Hoy les traigo un nuevo video. En este caso vamos a estar jugando con el mazo de Pícaro, el cual vendría siendo Pícaro, Pícaro Piratas, Pícaro Face, en el cual hay cartas nuevas, o sea, cartas de la expansión de Titanes, como esta, cambio de marcha, que mete las dos cartas más a la izquierda de tu mano en tu mazo y roba tres cartas. Lo interesante de esta carta es que se puede ocupar sola, o sea, cuando ya no tienes carta en la mano, tienes esta, y independiente de que no meta las dos cartas en el mazo, nos roba tres cartas. Y robar tres cartas por uno de maná está muy bien. La otra carta que lleva en comparación a la expansión anterior, se le agregó esto y al mismo tiempo se le quitaron... Ah, bueno, se agregó esto y también se agregó preparación. Pero se quitó el pirata 1-2, las dos copias, las que te dan una carta de cualquier clase. También se quitó a este en la versión que yo vi, pero yo consideré necesario tener uno al menos y quité una preparación. Porque al final la preparación a veces te quedas sin motor de robo o gastas todas tus cartas muy rápido. Y si no top de quedas, cosas interesantes como motor de robo, ya sea esta o esta otra carta que es muy importante, acá esta, soltar el micro, nos podemos quedar sin folla muy rápido. Y Puño Globo es una buena carta que nos ayuda tanto a hacer daño a cabeza como a ir limpiando un poco de mesa. Así que bueno, el mazo en general, las mejores cartas para quedarse sería Pez Espada, el Luthier en caso de que no te toque el Pez Espada en la mano, y soltar el micro. Son cartas muy buenas, o sea, son las cartas que buscamos de mano inicial. Bueno, vamos con la partida. Bueno, vamos contra Cazador de Demonios. Con la mano sí, yo creo que me voy a quedar... me voy a quedar estas dos. Porque turno 1 podemos hacer al de coste 1. Y tenemos el arma, entonces podemos turno 1 hacer el coste 1. Esta. Turno 2 podemos hacer moneda pez espada. Y turno 3 lo bufamos y conseguimos más robo. Así que deberíamos, o sea, tenemos una buena partida. Ya también nos salió esa para asegurar tener motor de robo para cuando gastemos todas las cartas de la mano. O si queremos buscar una mano diferente, también nos puede venir bien. Pero dudo que algo haga que cambiemos de plan. O sea, turno 3 vamos a hacer el arma y así. Bueno, tuvo que jugar hasta el turno 2 sin la activa, así que bastante bien. Y acá tenemos un pirata. Es importante que elijamos los piratas porque eso hace que el arma ataque más. Acá yo creo voy a tradear para complicarle, y el hecho de que tengamos la mesa y tenga que gastar recursos en matarla. Ven, como no tiene, nos sale bien. Podemos seguir haciendo daño con ella. Bueno, eso no salió bien. Pero tuvo que ocupar recursos para eso. Así que, bueno, por un lado bien, por otro no tanto. Acá podría jugar al Corsario, pero sería regalarlo. Aunque si queremos seguir presionándolo, yo creo que es una buena opción jugarlo simplemente y hacer que él choque. Pero
Yo creo que mejor voy a atacar a cabeza simplemente. Total, lo podemos jugar en el siguiente turno. Y ver si nos sale el esbirro de coste 2, el pirata de coste 2, que hace 2 de daño, por ejemplo. O, o algún hechizo que haga 1 de daño, lo podemos combinar con esto y luego bajarlo gratis. Bueno, va juntando mesa. Ya, salió, ¿ven? Aquí está la recompensa de esperar. Aquí está lo que necesitaba. Limpiamos acá. Tiro corsario. Vamos también con este, que cuando atacamos genera un... Matamos a este para evitar que después nos pueda tradear acá. Y con el arma... Ya es turno 5. Vamos a ir face. Siguiente turno podemos hacer arma y esto o bueno, depende que robemos también. Pero siempre tenemos esta opción de cambiar las cartas de la mano. Así que bien. Ya nos limpia el 1-3 que va generando más esbirros. Ah, es el mazo reliquias, pero está un poco raro. Porque también lleva... Bueno, esta debe ser creada, yo creo. Aunque no dice, así que no sé. Bueno, vamos a equiparnos el arma. Y vamos a seguir atacando cabeza. Vale. Por acá tenemos 4 de daño con el eviscerar. Así que mientras no se cure mucho, deberíamos seguir pudiendo ganar. La reliquia de dimensión es peligrosa. Él seguramente ahora mismo debe estar buscando hechizos de curación. O para limpiarnos la mesa. Miren, pido la cámara. Ya. Acá. Seguimos siendo ofensivos. Vamos a sacrificar acá. Pero vamos a ir con esta cabeza. Quizás también es buena opción atacar primero para ver qué nos roba esto. Bueno, en este caso es puño globo, que nos va a ayudar a hacer 1 más de daño. Podemos jugar el arma, puño globo, eviscerar. Y tendríamos 5 de daño a cabeza. Con este y con el 1 de daño que aplica este. Y este. Bueno, le ganamos. Bueno, vamos contra Caballero de la Muerte. Y en este caso vamos a quedarnos la preparación. Ya que si robamos cualquier carta de buff al arma, la vamos a poder aprovechar. Bueno, este parece no ser un deca sangre, así que mejor según yo. Este debe ser el que lleva mesa, que tiene la carta de coste 3. Ah, no, es el mazo pestes. Vale. Jugamos acá para buscar el arma. Yo creo que voy a hacer acá el trade. Simplemente para poder tener la seguridad de matarlo al turno siguiente sin ocupar el arma. De todos modos podemos ocupar arma y moneda y esta. Así podemos ir limpiando. Bueno, al final el mismo fue el que lo sacrifica. Pero le queda vivo el 4-2.
Ya, por acá podemos elegir cualquiera de los dos piratas. Yo creo que voy a elegir a esta para matar al 4-2. Y de mientras vamos a empezar a hacer daño a cabeza. Entonces al siguiente turno podemos hacer estas dos, porque ahora vamos a robar a la otra. Y supongo bajar a este, aunque no nos va a robar el arma, pero no tenemos muchas cosas mejor que hacer. Qué raro. Según yo debería haber robado a esta carta. Pero bueno, tampoco nos viene mal. Bueno, lo voy a jugar. Voy a... bajar acá, luthier. Y vamos a bajar todo simplemente porque... Y como el arma tiene uno, voy a matar acá. Para denegar el trae value. Sí. Vale. Me dio robo. Eso está muy bueno. Pero nos limpió todo. Eso es problemático. Al final este nos está haciendo bastante daño. Bueno, acá robamos algo bueno. Muy bueno. Pero miren, aquí la preparación se me queda media... No le saco provecho porque como ya tengo... Ya estamos en turno 5. No es tan relevante. Al siguiente turno voy a poder matar acá con... a ese esbirro con esto. Y veremos qué más nos sale. Nos quedan 8 de vida, así que igual es peligroso. Nos metió un montón de peste al mazo. Yo creo que ya sería raro que no robemos alguna al siguiente turno. Y eso puede ser peligroso si es que le da algún hechizo útil. Bueno, tenemos cartas para jugar. Vamos a intentar buscar letal. Así que vamos cabeza. Y acá el problema es que si ocupo esto, se va a llevar la moneda y la preparación. Pero puedo robar las pestes. Entonces quizá no me voy a arriesgar a robar las pestes. Porque si robo varias en cadena, lo voy a curar y aparte me puedo morir yo. Así que mejor voy a jugar el arma y voy a buscar esto, que me va a ayudar a conseguir el letal. Y eso sería todo. Ahora esperar que él no me mate en este turno, no se cure demasiado. Porque tenemos 4 de daño del arma y 2 del pirata que voy a robar. Y a ver si puede limpiar toda la mesa también. Igual he tenido suerte con no robar muchas pestes.
Acá si tira la de coste 4, que son 3 town, también estoy bastante fuera. Porque es difícil llegar a su cabeza. Bueno, mi inflige 2 de daño y me congela. Eso es problemático. Y aparte me limpia. Bueno, ahora como no puedo atacar... voy a buscar, conseguir un eviscerar o algo. Salió una peste mala y el eviscerar. Muy buen top deck. Doble eviscerar y ganamos. ¿Ven? Pero fue importante el no jugar la carta de coste 1 en el turno anterior. Bueno, ahora vamos contra Cazador. Acá quizás quedarme cambio de marcha puede ser una buena opción porque tenemos turno 1, pero también tengo que soltar el micro y en la mano, entonces yo creo que lo más seguro va a ser deshacernos de esta y cambio de marcha, no estoy seguro, pero creo que también. Sí, lo vamos a cambiar. Yo creo que va a venir mejor robar la coste 1 en un momento de la partida en que ya tengamos la mano más vacía. O sea, turno 6 por ahí, si es que no ha terminado la partida. Bueno, acá tenemos un plan de juego similar al anterior. Vamos a jugar el luthier. Turno 3 el arma. Y turno 4 ojalá robar algún coste 1 para jugarlo con soltar el micro también. Así aumentamos el daño del arma. Bueno, nos salió el turno 1. Acá voy a seleccionar al de coste 2 ya que nos va a dar impacto inmediato. Igual al siguiente turno no lo voy a ocupar. Acá yo creo voy a aguantarme el golpear con el arma para el siguiente turno darle más 4 de daño. Bueno, le salieron las dos que peor le venían porque él claramente buscaba la de coste, o sea el zorro. Con esto nuestra arma queda de 8 de daño y vamos a ir cabeza con todo nomás. Ahora, en este turno puedo hacer este con este o este. Ahí depende qué secretos tenga también. El más molesto sería el que le da 3+3 al esbirro. O que redirecciona el ataque también. Pero eso puedo ponerlo a prueba yo creo. Y ahí ver qué ocupo. A ver, yo creo que lo más sencillo sería hacer así. Así podemos descartar algo. Bueno, vamos a matar a este con el hechizo. Así si es el que... Bueno, era el gato, no era el que daba más 3+3. Acá vamos a atacar a cabeza. Y bueno, ahora ya no tenemos que tener miedo. Seguramente el 3+3. Entonces la idea sería no, ¿cómo se llama? No intentar atacar a su esbirro. Y vamos a seguir full cabeza nomás. Como ven,
Le quedan 8 de vida, turno 5, así que todavía no puede hacer el sabueso, el que cura, el 3-6. Y... de veras que tiene la moneda. Bueno, sí podía hacerlo. Eso nos salió bastante mal. Queda 17 de vida. El mazo de cazador es un mal matchup. Por esto mismo nos dificulta bastante. Pero de todos modos voy a intentar, como tenemos 10 de daño, acá para jugar a... Bueno, él se va a curar 3 de todos modos, así que lo bajo simplemente y consigo 2 más de daño y cartas extra por si nos sale un hechizo como ese, para poder hacer más daño el turno siguiente. Entonces ahora él se va a curar 3. Si tiré un taunt, tengo acá 3 de daño. Espero sea... Pero la mayoría de sus hechizos, o sea de sus taunt, tienen 4 de vida. Entonces puede ser difícil. Y si le da más daño... claro, le da más daño para curarse más. Bueno, se cura 5, me hace... de veras se cura el doble. Por esto. Esa sinergia no me la sabía. O sea, atacó a mi esbirro y con el otro se curó también el extra. Pero tenemos letal de todos modos. Así que muy bien. Bueno, vamos contra cazador. De nuevo, lamentablemente, como les dije, es un matchup bastante difícil por el hecho de que nos contrarresta el perro que se cura turno 6 y también que tiene varios taunt. El barril de monos nos puede complicar bastante. Acá estoy pensando si quitarme o no veneno mortal. Y el corsario me lo dejo, ya que como ya tengo el luthier en mano, turno 3 puedo hacer arma y corsario. Yo creo que voy a cambiar el veneno, ya que como dije, el problema son los taunts 1-4 y el arma ya nos da un 1, o sea, nos da 4 de daño si la seleccionamos con un pirata. Vale, acá con nuestra mano, turno 1, idealmente jugaríamos acá. Ojalá no tire algún 1-3. Bueno, no tiró nada, así que estamos bien. Podemos presionar. Este no es cazador 35, así que seguramente sea cazador secretos. Sí, bueno, el plan de juego sigue siendo el mismo. Turno 2 luthier. Miren, tuvo que usar eso, que es bastante incómodo, como yo lo veo. Acá podría ocupar esto y bajar el luthier, pero no... Por el 1-1 no vale la pena. Si al final hace 3 de daño y es como no jugar nada porque te reduce el costo en 2. Ahora a ese sí puede ser buena opción atacarlo. Porque de todos modos vamos a poder jugar el arma y... miren. Acá podemos hacer así. También podría ocupar esta y luego esta, pero yo creo que mejor simplemente voy a matar a este para que no robe más secreto. Jugamos el arma y doble corsario. Bueno, nos salió un pirata, así que bien. Y vamos con el doble corsario.
Y ya vamos a empezar a presionar a cabeza solamente, simplemente porque, como les dije, hay que intentar llegar antes de turno 6 a tenerlo bajo de vida. Y vamos a poner los Town en consideración de que en turno 6 puede tener perro hueco. Si es que, aunque desconozco si el mazo de cazador hechizo lo lleva o no. Porque este tiene pinta de ser un cazador enfocado muy en hechizos. Como ven, está tirando bastantes. Pero los hechizos que está gastando en limpiar la mesa son hechizos que no va a poder ocupar para... Bueno, a ver acá. Puedo hacer... quizás doble repartidor. No, en realidad no alcanza. Porque esto reduce en 2, 3, 2. No me alcanza. Bueno, entonces simplemente voy a jugar al más fuerte que tengo. Y esperar robar un turno 1, 2 y ahí vemos. Bueno, nos salió el coste 3, no pasa nada. Ahora, dependiendo que juegue, podemos al siguiente turno jugar acá. O jugar esto. Si tira... Bueno. Yo creo que vamos a ocupar el arma. Aunque teniendo viscerar... también podría hacer esto y esto. Y ahí sí podría jugar el... No, pero es que perdería el robo. Pero quedaría con mesa fuerte, así que quizás sí sea buena opción. Ya a ver, vamos con eso. Vamos acá. Atacamos a cabeza. Vamos aquí. Y jugamos. No, perdí el efecto por la moneda. No sabía que se pasaba eso. Y bueno, dejamos al más fuerte al centro por el efecto del perro, si es que lo tiene. No sabía que pasaba esta sinergia. O sea, claramente pasa, pero hay cartas que no activan. O sea, que la moneda no activa los efectos. Parece que este sí, así que bueno, ya lo saben, para que no les pase. Lo importante es que una vez te pase algo, ya te diste cuenta y que no te vuelva a ocurrir simplemente. Acá invoca solo un lince, así que está bien. Vamos con el arma. Y vamos a jugar el coste 3. Para que el siguiente turno tenemos 6 de daño desde la mano. Es importante. Y pegamos con la cara para proteger a los esbirros. Acá bajamos a este también. Aquí quizás debí haberlo puesto por aquí. No, en la otra punta. Porque ahora si ahora tiene el perro, si es que lo lleva, puede atacar al 1-1 y le queda bastante... Bueno, tiene el titán. Más 2 de ataque inmune y con eso hemos ganado. Tenemos 9. Ah, no, ahora quizás ya no. A ver, tengo 2, 4 más. Y vamos a buscar Lethal. Y aquí salió Lethal. Qué bien. Bueno, como ven, podíamos tener Lethal con veneno mortal o con aviserar, así que tampoco es cosa de que sea tan sortudo. Pero como ven, el mazo tiene recursos para
para ir atracando. Bueno, acá vamos contra Brujo. Este es un enfrentamiento diferente. Brujo es uno de los mazos que en varias ocasiones le pasa que lo podemos atracar. O sea, podemos... no puede ser lo suficientemente rápido para parar nuestro ataque. Pero, bueno, la mano es bastante mala de momento. O sea, tenemos al turno 1, pero hay que ir viendo qué vamos consiguiendo. Turno 2 puedo hacer moneda, o sea, puedo hacer el arma. Si es que no robo algo mejor. Bueno, no robé nada mejor. Yo creo que acá vale la pena atacar simplemente. Así vamos haciendo a 2 de daño. Y en turno 3 podemos hacer este o este, dependiendo que nos baje. Vale, recupera la vida. Como no jugó nada, vamos a ir con este. Y también voy a atacar para ir consiguiendo más cartas. Vale. El turno siguiente podemos hacer arma y esto. O si robamos otra arma podemos hacer eso también. Vale, nos limpia. Estamos robando bastante mal. Aquí quizá me estoy pensando en si ocupar o no esta carta. Se llevaría la preparación y... porque podría ser preparación y esto. Y me costaría 0. Y las cartas las meten en el mazo de vuelta, no es que las pierda. Así que... sí creo que voy a hacer preparación y esto. Bueno, robamos el luthier al menos. Pero se nos queda incómodo aquí qué hacer. Bueno, entre no hacer nada, hacemos arma y atacamos. En el siguiente turno podemos jugar el arma y jugar acá o jugar veneno mortal. Vale, eso nos queda bastante cómodo. Hacemos traevalúe simplemente. Y sí, yo creo que voy a jugar el arma como mencioné. Lo que sí no tengo claro si atacar y jugar el arma o atacar con el arma con esta. Yo creo que voy a atacar con el arma nueva. Conseguimos un pirata, muy importante, y vamos a tirar este para ir presionando también y atacamos. Ya, ahora, bueno, él nos ayuda perdiendo vida, pero bueno, todos saben de las sinergias de Brujo, o sea, así funciona. Este seguramente sea un mazo Brujo con esbirro grande, o también puede ser el mazo de maldiciones. Acá voy a ir con puño globo. No, si hago eso se queda vivo. Estaba pensando en tirar este y este, hacer daño al 4-4, pero quedaría 1. Entonces seguramente haga así. Así. Y de todos modos lo voy a bajar, pero... y ahí vamos presionando más. Está 12, así que acá tenemos 6.
y 4 más. Con que robemos algo que haga 2 de daño, deberíamos poder ganar. Si es que limpia la mesa o no. Creo que es la versión maldiciones. Pero como les dije, sí, ahí están. Ahí nos tira la primera maldición. Ahora necesitaría robar algo que me aporte daño. O incluso, si no me mata el 2-2, ya tendría letal. Bueno, sí lo mató. Magnetismo renacer, vale. Necesito daño. Perfecto. Bueno, voy a ocupar la maldición. Y tenemos letal otra vez. Gracias a la visceral. Otro cazador. Acá, como dije, lo mejor es buscar el arma. Así que yo creo que voy a quedarme el turno 1 solamente. Esperando a conseguir el arma ahora. Bueno, no salió el arma, pero salió soltar el micro, que es otra de las buenas opciones porque nos ayuda a ciclar el mazo rápido. Jugamos bandera pirata. Turno 2 haríamos arma, yo creo. Ese quizás sea el secreto de dar 3+3 o de que gastemos todo el maná. Ahora lo vamos a averiguar. Bueno, seguramente sea el de cuando lo atacamos. Acá lo que puedo hacer es... puedo simplemente ocupar soltar el micro. Pero perdería... Yo creo que voy a ocupar soltar el micro. Sí, valió la pena. Lo hice así con la esperanza de luego robar el arma. Voy a atacar porque como al siguiente turno pretendo jugar el arma, ataco también el siguiente turno con el arma y me equipo pez espada. Vale, va a lanzar 2 secretos más. Acá seguramente puede hacer la que desvía el ataque. Así que primero voy a atacar con la cabeza. Porque si es eso, seguramente lo pueda matar. Vale, lo maté. El 1-3 hubiera muerto. Ahí el que le da 3+3 también. Bueno, ahí salió mal. Pero ahora debería morir contra el corsario. Vamos por el otro corsario. Quizá el 2-2 también era buena opción. Vale, son zombie abejas. Se mueren 3. Podría también ocupar esto, pero luego tendría que ocupar esto y no me vale la pena. Prefiero hacerlo el siguiente turno. Voy a hacer acá y aquí, porque él seguramente va a matar al 1-2 y si no lo hace, bueno, tengo cositas aquí para hacerle daño.
Bueno, lo mató con un hechizo. Eso está bien. Y acá ya hay que tener cuidado con el perro. Como les dije, era bastante molesto y peligroso porque se cura harto. Vamos a ir con esto y jugamos este y este acá para poner cuidado con el perro, como les dije. Ya le quedan 9 de vida, o sea 14 de vida y mi arma pega 9. 9 más 4 serían 13, más 2 serían 15. Así que si no, bueno, el perro ya no lo jugó, nos va a limpiar todo, pero de todos modos tenemos letal. A menos de que tire un taunt, o bueno, si ahí consigue el secreto de desviar el ataque también es muy molesto. Así que tendré que ver que... bueno, teniéndolo así, voy a atacar simplemente. Si es la que desvía, mala suerte, bueno, no lo era. Así que tenemos letal. Y GG. Como ven, un mazo bastante bueno. Yo lo recomiendo. Quizás la única inconsistencia con respecto a la versión anterior es que la preparación a veces se queda un poco muerta, pero está bastante bueno. Como ven, el estilo de juego es atacar e intentar hacer... Es cierto que hay que ir harto face, pero también está la opción de... ¿cómo se llama? La opción de ir tradeando para proteger a nuestros esbirros cuando valga la pena. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado. Y cualquier cosa, el código está en la descripción. Me pueden consultar cualquier cosa. Yo intento estar lo más pendiente de los comentarios. Al menos un par de veces al día respondo comentarios y veo qué se ha dicho. Y nada, no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.